Jesús nunca enseñó que el reino de Dios aparece porque alguien sea un elegido, un santo o posea un estatus especial. Enseñó que el reino surge únicamente cuando una condición interior específica se encuentra activa. Este estado de conciencia no dependía de la moral, el linaje ni el mérito religioso, sino de una sintonía interna precisa y técnica. Con el paso de los siglos, esta instrucción operativa fue transformada en un sistema de privilegios y recompensas, porque la capacidad de cualquier individuo para activar el reino, sin intermediarios, hacía innecesaria la estructura misma de la jerarquía eclesiástica. Para comprender la magnitud de lo que se ha perdido, debemos retroceder antes de las catedrales, antes de los dogmas y antes de que la espiritualidad se convirtiera en una cuestión de identidad exclusiva. La enseñanza original, aquella que circulaba en voz baja por las colinas de Galilea y que inquietaba tanto a los doctores de la ley, presentaba una realidad radicalmente distinta a la que heredamos. En la visión primitiva, el acceso a la dimensión divina, eso que llamaban el reino, no tenía absolutamente nada que ver con ser especial. No se trataba de ser el hijo favorito de la divinidad, ni de pertenecer al pueblo correcto, ni siquiera de haber acumulado una larga lista de buenas acciones morales. La entrada no estaba reservada para una élite espiritual ni para almas predestinadas. La premisa fundamental que se ha oscurecido con el tiempo es que el reino operaba y opera bajo principios casi mecánicos, similares a una ley física o natural. Del mismo modo que el sol no decide iluminar a una persona porque sea buena y dejar a oscuras a otra porque sea mala, el estado de conexión divina no discriminaba basándose en la personalidad. Jesús presentaba el reino no como un premio al comportamiento, sino como una consecuencia de la alineación. Si uno ajustaba su instrumento interno a la frecuencia correcta, la música sonaba. Si no lo hacía, el silencio imperaba. No importaba quién fuera la persona que sostenía el instrumento. Lo único relevante era si la cuerda estaba tensada en el tono preciso. Esta idea de imparcialidad resultaba aterradora para la mente religiosa de la época y sigue siéndolo para muchas estructuras de poder actuales. La religión organizada prospera sobre la base de la distinción. Nosotros tenemos la verdad, ellos no. Nosotros somos los salvados, ellos los perdidos. Nosotros somos especiales. Sin embargo, los textos más antiguos, aquellos que escaparon a las primeras rondas de censura o que fueron redescubiertos en las arenas de Egipto, muestran a un maestro que desmantelaba sistemáticamente la idea de la especialidad. Cuando se le preguntaba cuándo vendría el reino, él no señalaba a un grupo de elegidos descendiendo de las nubes, ni a un futuro glorioso reservado para los miembros de su club. Él respondía que el reino ya estaba extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo veían. La invisibilidad del reino no se debía a que estuviera oculto detrás de una puerta cerrada con llave, cuya copia solo poseían los sacerdotes. Era invisible porque la percepción humana estaba desafinada. La enseñanza sugería que cualquier ser humano, desde el recaudador de impuestos más despreciado hasta la mujer samaritana al borde del pozo, poseía la maquinaria biológica y espiritual completa para activar esa realidad. No necesitaban añadir nada a su naturaleza. No necesitaban recibir un título, una unción externa o un pedigrí sagrado. Lo que necesitaban era comprender el mecanismo de activación. Imagina por un momento la libertad y el peligro de esta proposición. Si el reino no depende de ser especial, entonces el mendigo tiene el mismo acceso potencial que el sumo sacerdote. Si no depende del mérito acumulado, entonces el pecador, que logra el cambio de conciencia correcto en un instante,
puede acceder a la paz total antes que el fariseo que ha pasado 80 años cumpliendo reglas externas sin transformar su interior. Esto democratizaba lo divino de una manera que resultaba intolerable para quienes administraban el control social. La idea de que Dios no hace acepción de personas no era solo una frase bonita sobre la igualdad. Era una descripción técnica de cómo funciona la energía espiritual. Funciona para quien la enciende. Por lo tanto, la búsqueda del reino, tal como se planteaba originalmente, no era una búsqueda de estatus. No se trataba de convertirse en alguien importante a los ojos de Dios. Se trataba de un proceso de desidentificación. Paradójicamente, para que el reino apareciera, la necesidad de sentirse especial tenía que desaparecer. El ego, que siempre busca ser el protagonista, el héroe, el elegido, es precisamente el ruido estático que impide sintonizar la frecuencia. Mientras uno crea que debe ser especial para entrar, la puerta permanece cerrada, porque la llave es la humildad ontológica, el reconocimiento de que la luz es una propiedad del universo, no un logro personal. El reino está disponible siempre y para todos, esperando no a que seamos dignos, sino a que estemos despiertos. Si sientes el llamado a profundizar en este despertar y recuperar la historia que fue silenciada, te invito a suscribirte para que juntos sigamos descorriendo los velos del olvido. Si la enseñanza original era tan abierta, tan radicalmente accesible y basada en una mecánica interna disponible para todos, surge la pregunta inevitable: ¿cómo llegamos al modelo opuesto? ¿Cómo se transformó una instrucción sobre la conciencia humana en un sistema rígido de membresía, donde unos están dentro y otros fuera, unos son salvos y otros condenados? La respuesta no reside en un cambio repentino, sino en una lenta y calculada reingeniería de la necesidad espiritual, motivada por la supervivencia de la institución. Para que una estructura jerárquica se sostenga, debe poseer algo que la gente no pueda obtener por sí misma. Si el acceso a lo divino es un derecho de nacimiento, inscrito en la propia biología y conciencia de cada individuo, entonces la figura del intermediario se vuelve irrelevante. Un sacerdocio no puede vender agua a personas que viven a orillas de un río. Por lo tanto, para establecer la autoridad, fue necesario convencer a la humanidad de que el río estaba seco, o de que sus aguas estaban envenenadas, y que solo a través de los canales aprobados por la institución se podía beber con seguridad. Así nació la idea del privilegio espiritual. Se comenzó a desplazar el foco desde la activación presente hacia la aprobación futura. En lugar de enseñar a las personas cómo sintonizar su estado interior aquí y ahora, se les enseñó que debían cualificar para una recompensa venidera. El reino dejó de ser un estado del ser para convertirse en un club de campo exclusivo. La entrada a este club ya no dependía de la calidad de tu silencio interior o de tu capacidad para amar, sino de tu adhesión a un conjunto de creencias externas y de tu lealtad a los líderes del grupo. Este cambio fue sutil, pero devastador. La narrativa se alteró para sugerir que la condición natural del ser humano no era la conexión, sino la separación. Se introdujo la noción de una falla fundamental, una indignidad intrínseca que inhabilitaba al individuo para acceder a Dios por sus propios medios. Al declarar que el ser humano estaba roto desde el nacimiento, la institución se posicionó como la única reparadora autorizada. La gracia dejó de ser una atmósfera omnipresente para convertirse en una sustancia controlada, dispensada en dosis medidas a través de sacramentos que solo ciertos hombres especiales podían administrar. La distinción entre el clero y los laicos fue la manifestación física de esta nueva teología del privilegio.
Se creó una casta de especiales, hombres que supuestamente tenían una línea directa con la divinidad que el resto no poseía. Ellos eran los administradores del reino, los porteros que decidían quién pasaba y quién se quedaba fuera. Esta estructura imitaba los modelos imperiales de gobierno, donde el acceso al emperador estaba restringido a una élite. Se proyectó la imagen de un dios monarca, distante y caprichoso, a quien había que complacer y apaciguar, en lugar de un principio vital con el que había que armonizar. El concepto de el elegido fue redefinido. En la mística original, elegir era un acto activo del individuo. Uno se elegía a sí mismo al decidir despertar, al hacer el trabajo de limpiar la percepción. En la nueva versión institucional, ser elegido era un estatus pasivo otorgado arbitrariamente o ganado mediante la obediencia ciega a la doctrina. Esto generó una profunda ansiedad espiritual. La gente ya no buscaba la paz interior, sino la validación externa. Pasaban sus vidas preguntándose si eran lo suficientemente buenos, si habían cumplido con todos los requisitos, si pertenecían al grupo correcto. La seguridad interna fue reemplazada por el miedo a la exclusión. Además, el privilegio religioso sirvió como una poderosa herramienta de cohesión social y exclusión política. Al declarar que fuera de la Iglesia no hay salvación, se convirtió el acceso al reino en un arma. Si no estabas con la institución, no solo estabas equivocado, estabas desconectado de la fuente de la vida. Esto garantizaba la lealtad absoluta, no por amor a la verdad, sino por terror al aislamiento cósmico. La idea de que uno podía encontrar a Dios en la soledad de su habitación, sin pagar diezmos, sin confesar a un sacerdote y sin seguir los rituales prescritos, se convirtió en la herejía más peligrosa, precisamente porque era la verdad original que liberaba al individuo de la necesidad del sistema. El privilegio no fue un regalo de Dios, fue una invención humana para monopolizar lo que por naturaleza era libre como el aire. Para desmantelar la arquitectura del control y recuperar la llave perdida, es imperativo redefinir el concepto central de toda la enseñanza. ¿Qué es exactamente ese reino del que se hablaba con tanta insistencia? Durante 2 milenios, la mente occidental ha sido entrenada para pensar en términos de geografía y cronología. Se nos ha enseñado a imaginar el reino como un lugar, una ciudad dorada situada en alguna región inexplorada del cosmos, más allá de las nubes o en una dimensión paralela, o como un tiempo futuro, un evento apocalíptico que irrumpirá en la historia para poner fin al sufrimiento. Sin embargo, esta proyección espacio-temporal es precisamente la distracción que impide su hallazgo. En la instrucción original, el reino no era un destino al que se viaja, ni una fecha en el calendario que se espera. Era un estado del ser. La confusión comenzó muy temprano. Incluso aquellos que caminaban junto al maestro a menudo caían en la trampa de la literalidad. Le preguntaban cuándo llegaría, buscando señales astronómicas o políticas, esperando ver caer a los imperios y levantarse tronos físicos. La respuesta que recibieron, conservada incluso en los textos canónicos como el Evangelio de Lucas, fue un corte radical a esa expectativa externa. El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta afirmación no era una metáfora poética sobre los sentimientos, era una definición ontológica. Al ubicar el reino dentro o entre nosotros, se estaba anulando la distancia. Si algo está dentro, no hay viaje posible. Ya se ha llegado. Entender el reino como un estado del ser cambia completamente las reglas del juego. Significa que el reino no es un lugar donde estás,
sino la manera en que estás. Es una modalidad de conciencia, una frecuencia de percepción desde la cual se experimenta la realidad. Podemos compararlo con estados más familiares para la psicología humana. Cuando alguien está profundamente enamorado o en un estado de flujo creativo absoluto, el mundo físico no cambia. Las calles son las mismas, el tráfico es el mismo, pero la experiencia de ese mundo se transforma radicalmente. Los colores parecen más brillantes, el tiempo se disuelve, el miedo desaparece y una sensación de conexión lo impregna todo. El reino es la versión suprema y estable de esa transformación perceptiva. Es la realidad vista sin el filtro del miedo y la separación. En los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, esta idea se explicita aún más. Se dice, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Esta frase es devastadora para la teología de la espera. Nos dice que el paraíso no se perdió en el pasado ni se promete para el futuro. Está superpuesto a nuestra realidad cotidiana, aquí y ahora, oculto solo por nuestra incapacidad para percibirlo. Es una dimensión de plenitud que coexiste con nuestra dimensión de carencia. Caminamos por el reino todos los días, pero dormidos, soñando pesadillas de conflicto y necesidad. El despertar del que hablan las tradiciones antiguas es simplemente el acto de abrir los ojos a lo que ya está presente. Esta concepción del reino como un estado interno de conciencia inmanente explica por qué las jerarquías religiosas tuvieron que enterrarla. Un Dios que habita en un templo de piedra puede ser visitado, controlado y restringido a horarios de culto. Pero un Dios que se manifiesta como un estado de conciencia accesible en la cocina, en el mercado o en el silencio de la noche, escapa a toda jurisdicción. Si el reino es un estado del ser, entonces es portátil. Cada ser humano se convierte en un templo móvil, en un punto de acceso potencial a lo sagrado. No se necesita peregrinar a Jerusalén ni a Roma. El viaje es hacia el centro del propio pecho. Además, definir el reino como un estado del ser elimina la transacción del mérito. Un estado de conciencia no se gana acumulando puntos de buen comportamiento. Se activa mediante la sintonización correcta. Es una cuestión de resonancia, no de pago. Es similar a sintonizar una radio. No importa si la radio ha estado apagada durante 10 años o si ha estado emitiendo estática. En el momento en que se gira el dial a la frecuencia correcta, la música suena clara e inmediata. El pasado de la radio es irrelevante. De la misma manera, en la enseñanza original, el pecador, que lograba alinear su ser interior con la frecuencia del amor y la unidad, entraba en el reino instantáneamente, adelantando a los justos que seguían atrapados en la rigidez de sus propias normas. El reino, por tanto, es la experiencia de la vida despojada de la ilusión de separación. Es el estado en el que la frontera entre el yo y el otro se vuelve permeable, donde la ansiedad por la supervivencia se transmuta en una confianza profunda en el sostén de la vida. Jesús no vino a fundar una nueva religión para competir con las existentes. Vino a enseñar una nueva manera de ser humano. Vino a mostrar que la biología humana está diseñada para soportar una carga de voltaje espiritual mucho más alta de la que utilizamos normalmente. El reino es simplemente el nombre que se le dio a la operación óptima de la conciencia humana, un estado de lucidez y paz que no depende de las circunstancias externas, sino que irradia desde el núcleo del individuo hacia afuera, transformando todo lo que toca. No es un lugar al que vas cuando mueres, es el lugar desde el cual vives mientras estás vivo. Si aceptamos que el reino es una frecuencia de conciencia siempre presente,
La pregunta práctica es inevitable. ¿Cómo se enciende? ¿Qué interruptor debemos presionar en la oscuridad de nuestra psique para que la habitación se ilumine? Aquí es donde la enseñanza sufre su distorsión más severa en la interpretación moderna. A menudo imaginamos la activación espiritual como un acto de esfuerzo supremo, una suma de conocimientos teológicos, oraciones fervientes y una tensión muscular de la voluntad para alcanzar a Dios. Sin embargo, la instrucción original apuntaba en la dirección diametralmente opuesta. Decir que la condición está activa no significa que el ego haya logrado construir una torre hasta el cielo. Significa que el ego ha dejado de interferir. La activación no es un proceso de adquisición, sino de sustracción. No se trata de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer. La condición que permite la entrada del reino es el silencio operativo del falso yo. Nuestra conciencia ordinaria es similar a una habitación llena de radios encendidas a todo volumen, cada una sintonizada en una estación diferente. Una transmite nuestros miedos al futuro, otra repite los arrepentimientos del pasado, otra narra nuestros juicios sobre los demás y otra más planifica nuestra defensa y autojustificación. Este ruido estático constante, que consideramos nuestra personalidad, crea una densidad impenetrable. Mientras ese ruido domine, la señal sutil del reino, que transmite paz y unidad, queda completamente ahogada. Por lo tanto, cuando se dice que el estado está activo, nos referimos técnicamente a la suspensión momentánea de esa narrativa interna. Es el instante en que el comentarista en la cabeza se calla. En ese vacío, en ese espacio despejado, donde ya no hay defensa, ni ataque, ni proyección, la inteligencia divina, que siempre ha estado ahí, comienza a fluir sin obstrucciones. Es como limpiar el cauce de un río que ha estado bloqueado por escombros durante años. El agua no necesita que le enseñes a fluir. El agua conoce el camino hacia el océano por su propia naturaleza. Tu único trabajo es quitar las piedras. Esta comprensión arroja nueva luz sobre las duras palabras atribuidas a Jesús, como la instrucción de negarse a sí mismo. La religión institucional interpretó esto a menudo como un mandato de autodesprecio, de anular la propia dignidad o de buscar el sufrimiento. Pero en el contexto de la mecánica de la conciencia, negarse a sí mismo es una instrucción técnica precisa. Significa negar la autoridad de la voz en tu cabeza que insiste en que estás separado y en peligro. Significa desactivar el programa del ego que busca constantemente ser especial, tener razón o tener el control. Al negar ese falso centro de comando, se activa el verdadero centro de operación. La condición activa es, paradójicamente, un estado de rendición alerta. No es una pasividad perezosa, sino una receptividad intensa. Es el estado del atleta en la zona o del músico que ya no lee las notas, sino que se deja tocar por la música. En ese estado, la inteligencia que opera ya no es la inteligencia calculadora y limitada del cerebro racional, sino una inteligencia más vasta, intuitiva y conectada con la totalidad. La acción que surge de este estado es perfecta, oportuna y eficaz. Precisamente porque no nace del miedo ni de la ambición personal. Decir que esto está activo es confirmar que la resistencia ha cesado. La mayoría de nosotros pasamos la vida resistiendo la realidad, deseando que el momento presente fuera diferente de lo que es. Esa resistencia consume una cantidad inmensa de energía psíquica y crea la barrera que nos separa del reino. Cuando la resistencia cae, cuando aceptamos radicalmente el momento presente tal como es, la frecuencia cambia. De repente, la energía que usábamos para luchar contra la vida se libera y se convierte en percepción pura.
los sentidos se agudizan, el corazón se relaja y la presencia de lo divino se vuelve tan tangible como el aire que respiramos. Este es el secreto que se volvió peligroso. La activación es gratuita y autónoma. No requiere un sacerdote que la autorice ni un templo que la contenga. Solo requiere la valentía de soltar el control y la disciplina de silenciar el ruido interno. Cuando la mente racional abdica de su trono y se postra en silencio, el Rey, el verdadero ser, la conciencia crística, toma el mando. Y cuando eso ocurre, el reino no viene de algún lugar lejano. Simplemente se revela donde siempre estuvo, emergiendo desde el fondo de nuestra propia quietud, como una verdad innegable que no necesita defensa ni argumento. La luz no se crea, se descubre al retirar la venda. Si el reino no es un lugar físico con fronteras visibles, ¿cómo puede un individuo saber con certeza que ha cruzado el umbral? En la ausencia de mapas geográficos y de validaciones externas por parte de autoridades religiosas, la enseñanza original proporcionaba una serie de indicadores internos precisos, una brújula íntima para navegar la conciencia. A menudo, la imaginación popular, alimentada por siglos de arte sacro y hagiografías dramatizadas, tiende a visualizar la experiencia de lo divino como un evento espectacular. Cielos que se abren, luces cegadoras, coros angelicales o trances extáticos que sacan a la persona de la realidad. Sin embargo, los indicadores del verdadero estado del reino son mucho más sutiles, terrestres y paradójicamente más poderosos por su misma quietud. El primer y más inconfundible síntoma de que la condición está activa es la súbita e inexplicable ausencia de conflicto interno. La mente humana, en su estado habitual de desconexión, opera como un tribunal perpetuo. Existe un fiscal constante que señala lo que está mal en nosotros, en los demás y en el mundo. Y existe un abogado defensor que busca excusas, justificaciones y culpables externos. Este litigio mental consume la gran mayoría de nuestra energía vital. Cuando se entra en la frecuencia del reino, el tribunal cierra sus sesiones. De repente, el diálogo interno de juicio y defensa se detiene. No es que uno se fuerce a pensar en positivo, es que la necesidad compulsiva de etiquetar la realidad como buena o mala se desvanece. Uno se encuentra observando el momento presente sin resistencia, aceptando la realidad tal como es, con una ecuanimidad que antes parecía imposible. Este silencio del juicio da paso a lo que los textos antiguos denominaron la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta frase no es una hipérbole poética, sino una descripción técnica de un fenómeno psicológico anómalo. La paz humana ordinaria es condicional. Nos sentimos en paz porque las cosas van bien, porque tenemos dinero en el banco, porque nuestra salud es buena o porque nuestros seres queridos están a salvo. Es una paz frágil, dependiente de las circunstancias y siempre amenazada por el cambio. La paz del reino, en cambio, es irrazonable porque no tiene causa externa lógica. Surge a menudo en medio de la dificultad o la incertidumbre. Es una estabilidad rocosa que brota desde el centro del ser y que no se ve afectada por la tormenta en la superficie. Es la certeza tranquila de que, ocurra lo que ocurra en el escenario de la vida, la esencia de lo que somos es indestructible. Otro indicador vital es la disolución de la necesidad de defensa. El ego es una entidad construida sobre el miedo a ser disminuido, humillado o ignorado. Por ello, vive en un estado de alerta constante, listo para atacar o levantar muros ante cualquier crítica o amenaza percibida. Cuando el estado del reino se activa, la identidad se desplaza desde esa frágil construcción mental
hacia una realidad más profunda y vasta. Al no identificarse ya con la imagen o la reputación, la ofensa se vuelve imposible. Uno descubre que no tiene nada que defender y nada que probar. Esta liberación del peso de la autoimportancia se experimenta físicamente como una ligereza, como si uno se hubiera quitado una armadura pesada que llevó puesta durante décadas sin darse cuenta. La vulnerabilidad deja de ser una debilidad para convertirse en una apertura invencible. Asimismo, la percepción del tiempo se altera. La ansiedad es, en esencia, una enfermedad del tiempo. Es la mente viviendo en un futuro imaginario catastrófico o en un pasado doloroso irresoluble. El estado de conexión divina ancla la conciencia en el ahora absoluto. Los problemas que parecían montañas insuperables se recontextualizan, pierden su carga emocional dramática y se convierten simplemente en situaciones que requieren gestión práctica. La urgencia neurótica desaparece. Quien habita este estado no tiene prisa, no porque sea perezoso, sino porque comprende intuitivamente que el momento presente es el único lugar donde la vida ocurre y que no hay ningún otro lugar mejor al que llegar. La sensación de carencia, ese hambre constante de que algo falta para ser feliz, es reemplazada por una sensación de plenitud y suficiencia inmediata. Finalmente, este estado se reconoce por una benevolencia espontánea. No se trata de la caridad forzada por el deber moral o el miedo al castigo divino, sino de una empatía natural que surge al ver la unidad subyacente en todas las cosas. Cuando las barreras del ego caen, la separación entre el yo y el tú se vuelve transparente. El bienestar del otro se siente tan relevante como el propio, no por mandamiento, sino por sensibilidad directa. Esta compasión no es un esfuerzo, es una consecuencia inevitable de la visión clara. Estos son los verdaderos signos, no milagros pirotécnicos que deslumbran los ojos, sino el milagro silencioso de una mente que ha depuesto las armas y un corazón que ha perdido el miedo. Quien experimenta esto, aunque sea por un instante, sabe que ha tocado el borde del manto de lo real, y esa certeza vale más que todos los dogmas escritos en piedra. Si analizamos los registros históricos con una lente despojada del dogma devocional, los llamados milagros adquieren una dimensión completamente nueva. La tradición religiosa nos ha enseñado a ver las curaciones y las alteraciones de la materia como pruebas irrefutables de que Jesús era un ser sobrenatural único, una excepción cósmica que poseía poderes mágicos vedados al resto de la humanidad. Se nos dice que caminaba sobre el agua y sanaba a los leprosos para demostrar su divinidad exclusiva, como un rey que exhibe sus joyas para impresionar a sus súbditos. Sin embargo, una lectura atenta de sus propias palabras y de la mecánica de estos eventos sugiere exactamente lo contrario. Estas acciones no eran exhibiciones de poder personal, sino demostraciones naturales de lo que ocurre cuando el estado del reino está plenamente activo en un ser humano. La evidencia más contundente de esto reside en la forma en que el maestro atribuía la causa de la curación. En repetidas ocasiones, tras un evento milagroso, él rechazaba el crédito personal. No decía, yo, con mi poder divino, te he curado, ni mi santidad te ha salvado. La frase recurrente, la fórmula técnica que aparece una y otra vez en los textos, es, tu fe te ha salvado. Esta declaración es revolucionaria porque devuelve la responsabilidad y la capacidad al individuo. Al decir esto, estaba señalando que la curación no fue un acto unilateral de arriba hacia abajo, sino una colaboración de resonancia. La fe, en este contexto original, no significaba creer ciegamente en una doctrina teológica.
significaba una apertura radical, una receptividad total del individuo para alinearse con la frecuencia de salud y plenitud que el maestro estaba sosteniendo. Podemos entender esto mejor utilizando la analogía de la física del sonido o la vibración. Imaginemos que el estado de conciencia de Jesús, ese estado de reino activo, funcionaba como un diapasón vibrando en una nota perfecta y pura. La enfermedad, la locura o la carencia física, por otro lado, representan una disonancia, un caos vibratorio en la estructura biológica o mental. Cuando alguien enfermo se acercaba a él con fe, apertura, lo que ocurría era un fenómeno de arrastre o sincronización. La vibración caótica del enfermo era subsumida y reordenada por la vibración dominante de orden absoluto que emanaba del maestro. La curación no era magia, era la restauración del orden natural. El reino es el estado de armonía suprema. Por lo tanto, la enfermedad, que es desarmonía, no puede coexistir en su presencia. Donde entra la luz, la oscuridad no tiene más opción que desaparecer. No por lucha, sino por la naturaleza de la luz. Esta perspectiva desmitifica los milagros sin restarles maravilla. Nos muestra que Jesús no estaba rompiendo las leyes de la naturaleza, sino cumpliendo leyes superiores que la humanidad común había olvidado. Él operaba desde un nivel de conciencia donde la materia es fluida y obediente al espíritu. Al calmar la tormenta, estaba demostrando que el conflicto externo es un reflejo del conflicto interno. Una mente en paz absoluta proyecta paz sobre su entorno. Al multiplicar los panes, demostraba que la carencia es una ilusión de la mente separada y que la conexión con la fuente infinita genera abundancia espontánea. Cada milagro era, en realidad, una lección objetiva, una ayuda visual para enseñar a sus estudiantes sobre el potencial latente en su propio interior. La prueba definitiva de que este poder no estaba destinado a ser su monopolio exclusivo se encuentra en una de las promesas más inquietantes y menos citadas por la Iglesia institucional. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Si Jesús hubiera venido a establecerse como el único mediador con superpoderes inalcanzables, esta frase sería un absurdo, una mentira cruel. Pero si su misión era revelar un estado del ser accesible a todos, la frase es una invitación técnica. Estaba diciendo claramente, lo que ven en mí es el prototipo, no la excepción. Esto es lo que un ser humano es capaz de hacer cuando el ruido del ego se apaga y el reino se enciende. Las autoridades religiosas de la época se escandalizaban no solo porque curaba en sábado, desafiando sus reglas temporales, sino porque lo hacía sin rituales complejos, sin sacrificios y sin invocar la autoridad del templo. Lo hacía con una inmediatez aterradora, una palabra, un toque, una mirada. Esto demostraba que el acceso al poder divino no requiere intermediarios burocráticos. La curación era directa porque la conexión era directa. El reino activo no necesita pedir permiso ni llenar formularios. Simplemente actúa. Al ver esto, los guardianes del sistema comprendieron que, si la gente se daba cuenta de que la fuente de la salud y la vida estaba disponible a través de una sintonía interior directa, el inmenso edificio de su autoridad moral y económica se derrumbaría. Transformaron entonces al maestro en un ídolo inalcanzable para que nadie intentara imitar su estado de conciencia, sino que se limitaran a adorar su imagen, manteniendo así la llave del conocimiento oculta bajo el manto de la devoción pasiva. La reubicación del reino desde un allá distante hacia un aquí inmediato trajo consigo una consecuencia inevitable y radical: la sacralización de la biología humana. En el mundo antiguo,
y particularmente en la tradición judía del Segundo Templo, la presencia de Dios estaba geográficamente confinada. El Santo de los Santos, esa cámara interior del Templo de Jerusalén, era el único punto de intersección autorizado entre el cielo y la tierra. Para encontrar a Dios, uno tenía que viajar físicamente, atravesar muros, patios y velos, y depender de una casta sacerdotal que administraba el acceso. Jesús dinamitó esta geografía sagrada con una propuesta escandalosa. El lugar de encuentro ya no era un edificio de piedra y oro, sino el cuerpo humano mismo. Esta enseñanza se cristalizó en la famosa y malinterpretada declaración: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los presentes, atrapados en la literalidad de la arquitectura, pensaron que hablaba del edificio herodiano que había tardado décadas en construirse. Sin embargo, el narrador del Evangelio aclara posteriormente que él hablaba del templo de su cuerpo. Esta no es una simple metáfora poética, es una transferencia de sede. Al designar al cuerpo como el nuevo templo, se estaba declarando que la estructura física del ser humano es el laboratorio donde ocurre la alquimia espiritual. Dios no habita en construcciones hechas por manos humanas, sino en la estructura viva que respira y siente, diseñada por la inteligencia cósmica misma. Esta visión del cuerpo como instrumento sagrado contrasta violentamente con la teología posterior, que, influenciada por cierto platonismo mal digerido y un ascetismo neurótico, comenzó a ver el cuerpo como una prisión para el alma, un saco de carne pecaminosa que debía ser castigado, reprimido y despreciado. La enseñanza original no veía el cuerpo como un enemigo, sino como el hardware necesario para procesar la señal divina. Lejos de invitar a escapar del cuerpo mediante trances desencarnados, la instrucción apuntaba a habitar el cuerpo con una plenitud tal que la materia misma comenzara a vibrar en una frecuencia superior. El reino no se encuentra saliendo de la piel, sino sumergiéndose profundamente en la sensibilidad de la vida encarnada. Una de las referencias más técnicas y fascinantes a esta fisiología espiritual se encuentra en el Sermón del Monte, donde se dice: «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Durante siglos, esto se ha interpretado moralmente como una exhortación a tener buenas intenciones o a ser generoso. Sin embargo, en el contexto de la mística judía y de las tradiciones orientales contemporáneas, el ojo único hace referencia a un centro de percepción unificada, una capacidad de visión interior que trasciende la dualidad. La promesa es asombrosa. La activación de esta visión no resulta en una recompensa abstracta, sino en un cambio biológico. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Se sugiere aquí una transmutación, donde la densidad física se ve permeada por una energía radiante perceptible. El cuerpo, por tanto, se convierte en el barómetro de la verdad espiritual. La mente puede engañarse con teologías complejas. El ego puede inflarse con orgullo religioso, pero el cuerpo no miente. Cuando el estado del reino está activo, el cuerpo lo registra. La respiración se profundiza y se vuelve rítmica. Las tensiones crónicas musculares que almacenan viejos traumas se disuelven, y el sistema nervioso pasa de un estado de alerta simpática, lucha o huida, a un estado parasimpático de regeneración y calma profunda. La paz deja de ser un concepto intelectual para convertirse en una sensación visceral. Si una práctica espiritual genera ansiedad, rigidez o contracción física, según este criterio, no proviene del reino, independientemente de cuán sagrada pretenda ser. Esta validación somática era inaceptable para la institución eclesiástica naciente.
Si el cuerpo de cada individuo es el verdadero templo, entonces las catedrales son redundantes. Si la liturgia real ocurre en el silencio del corazón y en la luminosidad de las células, entonces los rituales externos son meras sombras. Para mantener el control, era necesario devaluar el cuerpo, convencer a los fieles de que su propia carne era fuente de error y vergüenza, y que la santidad solo podía encontrarse fuera de ellos, en los objetos y lugares consagrados por la jerarquía. Se nos enseñó a desconfiar de nuestra propia experiencia directa y a confiar en la interpretación ajena. Recuperar la enseñanza original implica hacer las paces con nuestra biología. Significa tratar al cuerpo no como una bestia de carga o un obstáculo, sino como el velo transparente a través del cual brilla lo eterno. En las enseñanzas secretas, a menudo se insinuaba que la resurrección no era un evento de cadáveres saliendo de tumbas al final de los tiempos, sino el despertar de la conciencia dentro del cuerpo vivo, iluminando la materia mortal con la inmortalidad de la presencia consciente. El reino, nos decían, entra por los sentidos limpios y se asienta en el pecho. Es una realidad táctil. Dios está más cerca que tu propia respiración, y el templo donde se le adora no tiene horarios de cierre, porque eres tú mismo, aquí y ahora. Si aceptamos la premisa de que el reino es un estado de conciencia latente y que el cuerpo humano es el hardware diseñado para sostenerlo, surge la necesidad de un manual de usuario. ¿Cómo se opera esta máquina? Aquí es donde la discrepancia entre el Jesús histórico y el Cristo de la religión institucional se vuelve abismal. La Iglesia construyó un edificio inmenso de liturgias, sacramentos, calendarios festivos y repeticiones corales. Sin embargo, cuando examinamos las instrucciones operativas directas que el Maestro dio a sus estudiantes íntimos sobre cómo conectar con lo divino, encontramos una ausencia total de pompa ceremonial. No enseñó a construir altares, no estableció una casta sacerdotal para intermediar y no prescribió sacrificios. En su lugar, enseñó una tecnología de la atención, una serie de prácticas internas precisas diseñadas para retirar la conciencia del mundo exterior y reenfocarla en el centro inmóvil del ser. La instrucción más explícita y técnica se encuentra en el famoso pasaje sobre la oración en el Sermón del Monte, una directriz que ha sido leída miles de veces, pero raramente comprendida en su profundidad operativa. Jesús dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Durante siglos, esto se leyó como una simple sugerencia de privacidad o modestia. Pero en el lenguaje del misticismo práctico, cada elemento de esta frase es un código técnico. El aposento, del griego tamellón, que refería a una cámara interior de almacenamiento o tesorería, no es un armario físico, es la cámara más profunda de la mente, el lugar de la conciencia pura detrás de los pensamientos. La instrucción crítica es: cierra la puerta. Esto no se refiere a la puerta de madera de una habitación, sino a las puertas de los sentidos. Es una instrucción de pratyahara o retracción sensorial, similar a las prácticas yógicas orientales. Para activar el estado del reino, uno debe, momentáneamente, desconectar la alimentación de datos del mundo exterior. Debe cerrar los ojos a las formas, los oídos a los ruidos y la mente a las preocupaciones del día. Mientras la puerta de los sentidos esté abierta, la mente está dispersa, reaccionando a estímulos, fragmentada. Solo cuando se cierra la puerta al mundo fenoménico se puede generar la presión interna necesaria para que la realidad espiritual se manifieste. Además, Jesús añade una advertencia técnica sobre la calidad de esta conexión. Y orando,
No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí desmonta la eficacia de la oración mecánica, del rezo memorizado y recitado sin conciencia. Advierte que Dios, la inteligencia universal, no es un burócrata al que se convence por agotamiento o acumulación de palabras. La conexión no se establece hablando a Dios, sino escuchando desde Dios. El estado del reino se activa en el silencio, no en el ruido. La vana repetición mantiene la mente ocupada en la superficie. El silencio permite descender a la profundidad. La práctica real, por tanto, era una forma de meditación contemplativa. Entrar en el silencio interior, cerrar los sentidos y aguardar en una receptividad alerta a que la presencia se hiciera tangible. Otra práctica fundamental, repetida obsesivamente en sus enseñanzas, es la vigilancia. La orden velad, gregoreite, que significa estar despierto o alerta, aparece constantemente, especialmente en el contexto de la llegada del reino. La interpretación religiosa convirtió esto en una advertencia moralista sobre el fin del mundo. Pórtate bien, porque el juez puede llegar en cualquier momento. Pero en el contexto de la conciencia, velar es la práctica del mindfulness o atención plena radical. Jesús observaba que la humanidad vive en un estado de sonambulismo, reaccionando mecánicamente a impulsos, miedos y deseos, completamente identificada con el sueño de la vida material. La práctica de velar consiste en mantenerse lúcido en medio del sueño colectivo. Es la capacidad de observar los propios pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Es habitar el momento presente con una intensidad tal que la luz de la conciencia no parpadee. Cuando uno duerme, psicológicamente, cae en el resentimiento, la preocupación y el miedo. Pierde el reino. Cuando uno vela, mantiene la lámpara encendida, conservando el estado de conexión activa. La parábola de las 10 vírgenes, 5 con aceite y 5 sin él, es una alegoría de esta gestión de la atención. El aceite es la sustancia de la conciencia acumulada mediante la práctica de la presencia. No se puede pedir prestada en el último momento. Se cultiva día a día mediante la vigilancia constante. Estas prácticas, el retiro al silencio interior, el cierre sensorial, la no mecanicidad y la vigilancia constante, constituyen un camino de autoliberación. No requieren templos, ni donaciones, ni sacerdotes. Son herramientas portátiles de soberanía espiritual. Al entregarlas, Jesús estaba empoderando al individuo para convertirse en su propio sacerdote y en su propio templo. Enseñó que la comunicación con lo divino es un derecho de nacimiento que se ejerce en la intimidad del secreto, lejos del teatro de la religión pública. Y fue precisamente esta democratización del acceso, esta entrega de las llaves del reino a la gente común, lo que selló su destino y motivó la posterior reescritura de su mensaje. La transformación del mensaje original de Jesús no fue un accidente histórico, ni el resultado de un simple malentendido lingüístico a lo largo de los siglos. Fue una necesidad estructural, una operación de supervivencia institucional ejecutada con una precisión casi quirúrgica. Para comprender por qué la enseñanza sobre el reino, como un estado interno, tuvo que ser sistemáticamente desmantelada y redefinida, debemos mirar más allá de la teología y observar la sociología del poder. Existe una regla fundamental en la arquitectura de cualquier organización jerárquica. Una institución no puede prosperar, ni siquiera sobrevivir, si se vuelve innecesaria para sus miembros. Si el mensaje central de un maestro es que cada individuo posee la llave de su propia liberación y que el contacto con lo divino
es directo, gratuito e inmediato. Entonces la estructura sacerdotal se vuelve, por definición, redundante. El cristianismo primitivo, en sus primeras décadas, era un movimiento salvaje e incontrolable de comunidades autónomas, a menudo reunidas en casas, donde la experiencia del espíritu era fluida y democrática. No había obispos con báculos de oro, ni catedrales de mármol, ni dogmas canonizados. Había una transmisión viva de una experiencia transformadora. Sin embargo, a medida que este movimiento crecía y comenzaba a fusionarse con las estructuras del Imperio Romano, surgió un conflicto de intereses inevitable. Un imperio no necesita místicos libres, necesita ciudadanos obedientes. Una iglesia que aspiraba a convertirse en la religión oficial del mundo conocido, no podía permitirse el caos de miles de personas buscando a Dios a su manera. Necesitaba orden, uniformidad y, sobre todo, una cadena de mando clara. Para establecer esta cadena de mando, era imperativo monopolizar el acceso a lo sagrado. Si el reino está dentro de vosotros, como decía el maestro, entonces el sacerdote no tiene nada que vender. No puede cobrar peaje en un camino que reside enteramente en la conciencia del viajero. Por lo tanto, la jerarquía naciente tuvo que realizar un desplazamiento teológico brillante y devastador. Movieron la ubicación del reino, lo sacaron del corazón humano y lo proyectaron hacia un cielo distante y hacia un futuro post-mortem. Al hacer esto, crearon instantáneamente una distancia abismal entre el hombre y Dios, una brecha que era imposible de cruzar sin ayuda. Y en esa brecha artificial, la institución se instaló cómodamente como el único puente autorizado, el indispensable pontifex o constructor de puentes. Este cambio redefinió la misión de Jesús. En la enseñanza original, Él era el revelador de una condición humana latente, el hermano mayor que mostraba a los demás cómo activar su propia divinidad. Su invitación era: sígueme, lo que implicaba caminar el mismo sendero, hacer el mismo trabajo interno y alcanzar el mismo estado. Pero para la institución, un modelo de imitación era peligroso porque empoderaba demasiado al individuo. Así que lo transformaron en un objeto de adoración exclusiva. El mensaje pasó de «haz lo que yo hago» a «adora lo que yo soy». Se enfatizó su divinidad única e inalcanzable para que nadie tuviera la osadía de intentar igualar su experiencia. La salvación dejó de ser un proceso de transformación interior, gnosis, para convertirse en una transacción legal de creencia, pistis. Ya no importaba si tu conciencia había cambiado. Lo que importaba era si aceptabas el credo oficial. Además, redefinir el mensaje era una cuestión de economía política. Una religión basada en la experiencia interior es gratuita. El silencio no cuesta dinero. La paz interior no paga diezmos. La conexión directa con la fuente no requiere comprar indulgencias ni financiar basílicas. Para que la Iglesia pudiera convertirse en la potencia económica y política que llegó a ser, necesitaba un producto comercializable. Ese producto fue el perdón del pecado y la garantía de la vida eterna. Al declarar que todos los seres humanos nacían enfermos y culpables, y que solo la Iglesia poseía la medicina, aseguraron una clientela cautiva para siempre. El miedo al infierno y la promesa del cielo se convirtieron en las monedas de cambio más valiosas de la historia. Pero para que funcionaran, la gente tenía que olvidar que el cielo ya estaba dentro de ellos. La censura de los textos gnósticos y la persecución de los movimientos místicos no fueron actos de protección de la verdad, sino de protección del monopolio. Textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena fueron declarados herejes y quemados, no porque fueran falsos,
sino porque eran peligrosos para la estructura. En ellos, Jesús hablaba demasiado claro sobre la libertad del alma y la irrelevancia de las autoridades externas. Permitir que esas ideas proliferaran habría socavado los cimientos mismos de la autoridad eclesiástica. La redefinición del mensaje fue, en última instancia, el triunfo de la institución sobre la inspiración, el reemplazo del profeta vivo por el sacerdote funcionario. Se construyó una jaula de oro alrededor del pájaro de la verdad, y con el tiempo, la gente comenzó a adorar la jaula y olvidó que el pájaro estaba destinado a volar. La existencia de un estado de conciencia que permite el acceso directo a la divinidad plantea el desafío más formidable que cualquier sistema de control religioso puede enfrentar. La historia de la espiritualidad occidental es, en gran medida, la historia de esta tensión irresoluble entre el místico, que conoce a Dios por experiencia directa, y el clérigo, que administra a Dios mediante reglamentos. El problema fundamental que el mensaje original de Jesús presentaba para la estructura religiosa no era teológico, sino político. Si el reino se activa internamente a voluntad, la autoridad externa pierde su moneda de cambio más valiosa, que es el miedo. Toda estructura de poder jerárquico se sostiene sobre una base de dependencia y temor. Para que una institución gobierne eficazmente sobre las almas, debe convencer a sus súbditos de que fuera de sus muros solo existe la oscuridad, el caos y la condenación eterna. El miedo a la muerte y a lo que viene después es la palanca más poderosa jamás descubierta para manipular el comportamiento humano. Si una organización logra posicionarse como la única aseguradora contra el fuego del infierno, tiene garantizada la obediencia absoluta. Pero el estado del reino activo desactiva este mecanismo de control desde la raíz. Quien ha experimentado, aunque sea por un momento, la inmanencia de la luz divina dentro de su propio ser, pierde el miedo a la muerte. Sabe, por una certeza celular que trasciende la lógica, que su esencia es indestructible, y un ser humano sin miedo es ingobernable. Este fue el peligro real que representaban los primeros cristianos gnósticos y los místicos de todas las épocas para la maquinaria eclesiástica. No eran rebeldes armados con espadas, sino rebeldes armados con paz interior. Una persona que encuentra su validación, su seguridad y su guía moral en el silencio de su propio corazón no puede ser chantajeada con amenazas de excomunión. La excomunión, la expulsión de la comunidad ritual, es un castigo terrorífico solo si uno cree que la salvación depende de la pertenencia al grupo. Pero si uno sabe que el templo está dentro, ser expulsado del templo de piedra es irrelevante. Esta independencia espiritual socava la autoridad del intermediario, convirtiéndolo en una figura decorativa en lugar de una necesidad vital. Para contrarrestar esta amenaza, la institución tuvo que desarrollar una teología de la insuficiencia humana. Se construyó una narrativa en la que la experiencia subjetiva y personal de Dios era vista con profunda sospecha, etiquetada a menudo como delirio, orgullo o incluso influencia demoníaca. Se estableció el dogma de que la verdad solo podía fluir a través de los canales oficiales ordenados jerárquicamente. La revelación privada, esa voz susurrante del Espíritu que Jesús animaba a escuchar en el aposento secreto, fue degradada frente a la revelación pública interpretada por el magisterio. Se enseñó a los fieles a desconfiar de sus propias intuiciones y a someter su conciencia al juicio de sus superiores. Obedecer es mejor que sacrificar, se convirtió en el lema. Pero la obediencia exigida ya no era a la ley del amor, sino a la ley canónica. El control religioso también opera mediante la estandarización. El espíritu es, por naturaleza, creativo,
impredecible y único en cada individuo. El viento sopla donde quiere, dijo el maestro, pero una institución necesita uniformidad para funcionar. No puede gestionar millones de caminos individuales. Necesita un solo camino ancho y pavimentado por el que todos marchen al mismo paso. El mensaje del reino interior celebraba la relación única e irrepetible entre el alma y la fuente. Al institucionalizarse, esta relación viva fue sustituida por el rito repetitivo. El rito es seguro, es predecible y, lo más importante, es controlable. Se puede medir quién asiste a misa, quién se confiesa y quién comulga. No se puede medir quién está iluminado. Por ello, la institución siempre favorecerá la conformidad externa sobre la transformación interna. Además, el control religioso se alimenta de la externalización de la autoridad moral. En el estado del reino, la moralidad surge naturalmente de la empatía y la conexión. Uno no daña al otro porque reconoce al otro como parte de sí mismo. Es una ética basada en el amor y la conciencia. El sistema de control, sin embargo, prefiere una ética basada en la ley y el castigo. Es más fácil gobernar imponiendo una lista de prohibiciones y castigos que enseñando a las personas a despertar su propia brújula divina. Al suprimir la enseñanza del reino interior, se infantilizó a la humanidad, manteniéndola en un estado de minoría de edad espiritual perpetua, dependiente siempre de un padre eclesiástico que le diga qué está bien y qué está mal. La tragedia de este control es que convirtió la religión en un obstáculo para la espiritualidad. Aquello que debía ser el vehículo de liberación se transformó en la cárcel del alma. La insistencia en que Dios está afuera y arriba, separado por un abismo de santidad inalcanzable, creó una neurosis colectiva de indignidad que ha perseguido a Occidente durante 2 milenios. La gente se pasa la vida buscando afuera lo que lleva dentro, mendigando migajas de gracia a una institución cuando tienen el banquete entero servido en su propia mesa interior. El problema del control religioso no es solo que oprima, sino que distrae. Mantiene los ojos de la humanidad fijos en el dedo que señala al cielo, impidiéndoles mirar hacia el vasto universo que llevan en su propio pecho. Recuperar el mensaje original es, ante todo, un acto de desobediencia sagrada. Es dejar de mirar al intermediario para atreverse a mirar directamente al rostro de lo divino en el espejo del alma. Durante casi 2000 años, la versión oficial de la historia fue la única disponible. La Iglesia no solo escribió el guión, sino que también se encargó de eliminar a los otros personajes y quemar los borradores alternativos. Parecía que el crimen perfecto se había consumado. El mensaje del reino interior había sido borrado tan eficazmente que solo quedaban ecos distorsionados en las tradiciones heréticas perseguidas. Sin embargo, la verdad tiene una persistencia obstinada, y el desierto de Egipto guardaba un secreto que la institución no pudo destruir. En 1945, cerca de Nag Hammadi, un campesino desenterró una jarra de barro sellada que contenía una biblioteca oculta, cápsulas del tiempo enterradas por monjes rebeldes en el siglo IV. Estos textos, conocidos como los Evangelios gnósticos, reaparecieron justo cuando la humanidad estaba lista para leerlos, ofreciendo las pruebas forenses de que la enseñanza original era, en efecto, sobre un estado de conciencia y no sobre una religión organizada. Entre estos documentos, el Evangelio de Tomás destaca como la joya de la corona, el testigo estrella que la ortodoxia intentó silenciar. A diferencia de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Tomás no cuenta la historia del nacimiento, ni los milagros espectaculares, ni la pasión y muerte de Jesús. No hay pesebre,
no hay cruz y no hay tumba vacía. Lo que hay son 114 dichos o logia, presentados como las palabras secretas que el Jesús vivo habló. La ausencia de la narrativa de la pasión es reveladora. Para el autor de Tomás, la salvación no provenía de la muerte de Jesús como sacrificio expiatorio, sino de la comprensión y aplicación de sus palabras para despertar la luz interior. Aquí, Jesús no es un Salvador que hace el trabajo por ti. Es un maestro que te da la llave y te dice, abre la puerta tú mismo. En este texto, la ubicación del reino es explícita y devastadora para la teología del más allá. En el dicho 3, Jesús advierte con ironía, si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta declaración elimina cualquier coordenada geográfica. No es arriba, no es abajo. Es una realidad omnipresente que permea tanto el mundo interior de la psique como el mundo exterior de la materia, accesible solo para quien se conoce a sí mismo. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Pero si no os conocéis, estáis en la pobreza, y sois la pobreza. La pobreza aquí no es económica, sino espiritual. Es el estado de amnesia del ser. Incluso dentro de los textos que la Iglesia permitió conservar en el Nuevo Testamento, quedaron huellas dactilares de esta enseñanza original, fragmentos que sobrevivieron a los filtros de edición como anomalías inexplicables. El pasaje de Lucas 17:21, donde se afirma que el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros, dependiendo de la traducción del griego entos haimon, es el arma humeante. Es una línea que contradice la mayor parte de la teología apocalíptica que la rodea. Durante siglos, los traductores lucharon con esta preposición, tratando de forzar su significado para que dijera, está en medio de vosotros, refiriéndose a la presencia física de Jesús. Porque la idea de que el reino estuviera literalmente dentro de la anatomía humana era demasiado gnóstica, demasiado peligrosa para una estructura que vendía la salvación como un producto externo. Otro texto rescatado, el Evangelio de María Magdalena, arroja luz sobre el conflicto temprano entre la visión interior y la autoridad jerárquica. En este fragmento, María describe una visión del Señor recibida en el silencio de la contemplación, una experiencia de nous, mente o espíritu, que no dependía de la presencia física. Pedro, representando la naciente ortodoxia y el patriarcado eclesiástico, se indigna y cuestiona. ¿Ha hablado él realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? La respuesta de Leví defiende a María y la autenticidad de su conexión directa. Este diálogo no es solo una disputa histórica, es la dramatización del choque entre dos modelos de cristianismo, uno basado en la sucesión apostólica y la autoridad masculina, Pedro, y otro basado en la revelación interior y la receptividad espiritual, María. La existencia de estos textos demuestra que la idea del reino como un estado activo no es una invención moderna de la nueva era, sino el estrato más antiguo y profundo de la tradición, el código fuente, antes de que el sistema operativo de la Iglesia imperial fuera instalado. En el Evangelio de Tomás, dicho 108, Jesús hace la promesa suprema de fusión mística. Quien bebe de mi boca, llegará a ser como yo. Yo mismo me convertiré en él, y las cosas que están ocultas se le revelarán. Esta es la herejía definitiva, y la verdad suprema. La meta no es adorar a Jesús, sino convertirse en la misma esencia que él encarnó. Beber de su boca significa asimilar su enseñanza
hasta tal punto que la dualidad entre maestro y discípulo desaparece, y solo queda la única luz que brilla en todos. Estos libros fueron enterrados porque empoderaban al individuo de una manera que ninguna institución podía tolerar. Pero su reaparición nos recuerda que la verdad puede ser ocultada, pero nunca extinguida. Hemos recorrido un largo camino a través de los pasillos de la historia, desenterrando los escombros de siglos de dogmas para recuperar la joya que quedó sepultada bajo el peso de las instituciones. Hemos visto cómo una enseñanza simple y revolucionaria sobre la conciencia humana fue transformada en una maquinaria de poder y control. Pero al final de este viaje, la conclusión no debe ser la indignación contra el pasado, sino la liberación en el presente. La historia de cómo se ocultó la llave es fascinante, pero lo único que realmente importa es que la llave nunca se perdió. Siempre ha estado en el bolsillo de quien busca, esperando simplemente a ser reconocida y utilizada. La gran ironía cósmica es que hemos pasado 2 milenios construyendo escaleras hacia el cielo, cuando el cielo estaba todo el tiempo a ras del suelo, entretejido en la trama de nuestra propia respiración. La verdad final, aquella que resuena en el silencio cuando las palabras de los teólogos se han desvanecido, es que el reino no es algo que se alcanza, es algo que se admite. No se va al reino, se deja que el reino venga. Y viene precisamente cuando dejamos de intentar ir a otro lugar. La activación de este estado no requiere un evento sobrenatural ni una intervención divina externa. Requiere un acto de profunda honestidad interior. El reconocimiento de que nada de lo que el mundo externo ofrece puede llenar el vacío del alma, y que la paz que buscamos no está en el futuro, sino en la profundidad del momento presente. El reino se activa cuando dejas de correr, se enciende cuando, por fin, te das permiso para descansar en lo que eres, en lugar de luchar por lo que crees que deberías ser. Esta comprensión cambia la naturaleza de la vida misma. Si el reino está activo aquí y ahora, entonces cada momento es sagrado. No hay momentos profanos ni lugares vacíos de Dios. Lavar un plato, caminar por la calle o acostarse a dormir se convierten en actos litúrgicos si se realizan con la conciencia encendida. La ansiedad por el futuro se disuelve porque comprendes que el futuro es solo una proyección mental y que la única realidad donde puedes encontrar la vida es este instante. La muerte pierde su aguijón, porque si el reino es un estado de conciencia que no depende del cuerpo físico, entonces la vida es continua, un río que fluye más allá de las formas temporales. Ya no eres un ciudadano del tiempo, atrapado entre el nacimiento y la muerte. Eres un habitante de la eternidad, experimentando una breve aventura humana. Al prepararte para dormir esta noche, recuerda que el acto de soltar la vigilia es, en sí mismo, una pequeña práctica de entrada al reino. Para dormir, debes confiar, debes soltar el control, apagar el juicio y entregarte a la oscuridad segura del descanso. Debes morir a tus problemas, a tu identidad y a tus ambiciones por unas horas. Ese espacio de nada, ese silencio reparador donde el ego se disuelve, es la antesala de la paz profunda de la que hablaban los antiguos maestros. El descanso en el espíritu no es una metáfora, es la realidad biológica y espiritual de volver a casa, a la fuente de donde surge toda energía. Por lo tanto, no necesitas hacer nada más. No necesitas rezar oraciones complejas, ni sentirte culpable por tus errores del día. Todo eso pertenece al reino del ego y del tiempo. En este momento, mientras tus párpados pesan y el mundo exterior se apaga, declara internamente el fin de la búsqueda. Acepta que ya has llegado. La puerta no está cerrada con llave. Nunca lo estuvo.
Solo estaba entornada, esperando un empujón suave de tu confianza. El reino aparece no porque seas especial, sino porque estás vivo, porque eres conciencia, porque eres una chispa de la llama infinita. Deja que esa certeza te envuelva como una manta cálida. Todo está bien. Todo ha estado siempre bien. El ruido se apaga. La luz interior, esa que no quema y que nunca se extingue, permanece. Descansa en ella. El reino está activo. Buenas noches.